Ok, ahora de qué vamos a hablar, de las posiciones de soldadura. Ese es un tema que a mí me encanta porque generalmente estamos teniendo como muchas dudas cuando yo le digo a un aprendiz o a un soldador, ¿usted en qué posiciones ha sido calificado? ¿O usted qué tipo de soldaduras es capaz de hacer? ¿Qué posiciones puede realizar? Entonces yo le digo, por ejemplo, usted puede hacer una 3G, una 4G y él queda como perdido. ¿De dónde resultan estos nombres de estas posiciones? Bien, el estándar API 1104, la AWS en su sección de 1.1 y el código ASME han generado una sola categoría para nombrar a las posiciones de soldadura. ¿Esto qué combina? Combina las 4 posiciones básicas de soldar que son plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Ellos le asignaron a cada una de estas posiciones un número, el 1 para la plana, el 2 para la horizontal, el 3 para la vertical y el 4 para la sobrecabeza, ¿cierto? Y determinaron la combinación. Si es una soldadura de ranura, recibirán la letra G. ¿Por qué? Porque en inglés groove, que inicia con G, es el nombre para las soldaduras de ranura. Las soldaduras de filete, además de los números de los cuales hemos hablado, de las 4 posiciones, recibirán la letra F, porque la inicial de fillet es la letra F. Entonces serán soldaduras G o soldaduras F. Lo divide también en dos grandes campos, que son las posiciones para la platina y las posiciones para la tubería, que tienen unas variaciones. ¿Por qué? Porque en la platina usted dice, bueno, plana, horizontal, vertical o sobre cabeza, depende del eje como haya colocado la unión. Pero en las tuberías nosotros generamos soldaduras multiposicionales que van a recibir unos números adicionales. Veamos. Entonces, repasemos acá. Esta es una sección transversal de una junta en T, lo que me genera un ángulo recto de 90 grados y una soldadura que, como podemos ver, ya está aplicada y la sección transversal tiene forma de triangulito. Esto se llamará filete. Esta es una junta tope, en este caso está en posición vertical, tiene un eje vertical y la soldadura se hará verticalmente, ya sea progresión ascendente o progresión descendente, es decir, subiendo o bajando, y recibirán la letra G. Entonces veamos, ¿cuáles son los números o las posiciones de soldadura para las platinas de ranura? O para, sí, las platinas que tendrán soldaduras categoría ranuras. Tenemos acá para la posición plana 1G, 2G para la posición horizontal, 3G para la posición vertical, recordemos que puede ser up o down, es decir, ascendente o descendente, y 4G, que es una plana invertida para la posición sobre cabeza. Ahora, veamos los filetes. Los filetes tienen una variación en la posición plana. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una fusión, un charco líquido de metal, todo líquido va a sufrir los efectos de la gravedad, es decir, se va a expandir hacia los lados. En una soldadura de ranura, pues es la posición más cómoda para el soldador y la soldadura, él no va a pelear con su charco de fusión, sino que la soldadura va a acomodarse según los movimientos que le haga su electrodo, ¿cierto? Pero en el filete, si yo por ejemplo coloco el eje horizontal aquí sobre un plano horizontal, pues ese charco fundido se me va a caer hacia este miembro. Por ende, entonces no se cumpliría la regla de que la soldadura por gravedad se acomode hacia los lados. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Darle una inclinación a toda la junta, darle una inclinación de 45 grados al eje de la junta. Así ya entonces nosotros tendríamos una soldadura que se va a acomodar hacia los lados y esa recibirá el nombre de 1F. Ustedes acá están viendo 1F para la junta en T y 1F para la junta de traslape. Acá se nos produce una soldadura que no es, si mantenemos esta figura como está, ya esta no sería 1F. Aquí sí ya la soldadura se nos va a ir cayendo como hacia este lado, por tanto tenemos la condición de una horizontal. La horizontal entonces esta será 2F para la junta en T y esta será 2F para la junta de traslape o solape. Para la junta en T, 3F, suba o baje. Para el traslape o solape, 3F, aquí tenemos nuestra posición vertical. Y tenemos la 4F, que es la
posición sobre cabeza para las juntas en T y para los traslapes o los solapes. Entonces veamos acá, si yo coloco este traslape o solape en esta posición, me generaría dos posiciones de soldadura, una 2F por aquí y una 4F por acá. Aquí se me generarían dos 3G y aquí se me generarían dos 3Gs, perdón, dos 3Fs, dos 3Fs y acá dos 4Fs. Veamos entonces cuál es la variación para la tubería. En la tubería dependemos si la junta se queda quietecita o si nosotros tenemos la posibilidad de rotar esos tubos, ¿cierto? En los filetes de tubería, nosotros se nos generan las posibilidades de filete cuando hacemos juntas tubo con platina o tubo embocinado dentro de otro tubo para que se puedan dar los 90 grados de los que nosotros estamos hablando. Un ejemplo de esto es cuando estamos haciendo una soldadura, estamos colocando cuando estamos haciendo una soldadura de una brida, una brida que recibe un tubo, entonces ahí se nos va a generar una soldadura de filete. Entonces, como podemos ver acá, estas serían las formas como se nos generarían soldaduras de filete en tubería. Entonces, inclinación a 45 grados, pero yo puedo darle vuelticas a la junta, se denominará 1F. Eje vertical y no le puedo dar vuelticas a la junta, se denominará 2F y el soldador le va a dar la vuelta a la junta. Esto es una 2F, ¿cierto? Pero la diferencia es que acá yo voy a ir rotando el material, entonces se llamará una 2F con rotación. En este caso, yo tengo una 4F, la junta no se mueve, el soldador rota alrededor de la junta. Esto es un eje horizontal, completamente a 180 grados, ¿cierto? El soldador rota alrededor de la junta, se llamará 5F. Y esto es una inclinación de 45 grados donde el soldador también rota alrededor de la junta y se denominará 6F. En estas dos posiciones el soldador ejecuta soldaduras multiposicionales, es decir, él arranca de sobre cabeza, pasa por una vertical y termina por una plana, y en este caso todo el tiempo tiene una gravedad, está luchando contra una gravedad, es decir, que tiene una soldadura horizontal todo el tiempo. En este caso él no tiene horizontales, simplemente son sobre cabezas verticales y planas. Quiere decir que una 5F y una 6F está calificando al soldador en diferentes posiciones de soldeo. Para las juntas a tope es más o menos similar, no existe, en este caso acá no existe la 3, sino que simplemente vamos a ver la 1G, recordemos que esta es una junta a tope, nos produce una soldadura de ranura. Entonces tenemos la 1G en la que los tubos directamente enfrentados se les va a dar una rotación cada 45 grados y el soldador va a aplicar las soldaduras por la parte superior. Esto siempre estará trabajando en posición plana y por eso recibe el número 1. En la 2G, el eje de la unión es vertical, él producirá soldaduras horizontales en las cuales él rotará alrededor de la junta. En la 5G lo coloca como en la 1, con la diferencia de que ya no mueve el tubito, sino que él se mueve alrededor de la junta haciendo posiciones sobre cabeza, vertical y plana. En la 6G, así como lo vimos en la 6F, el soldador rota, tiene la horizontal combinada, y en esta 6GR, estos dos tubos tienen un ángulo, una inclinación de 45 grados, pero en la 6GR hay una restricción que le colocan al soldador para que él no pueda cambiar su cuerpo de posición, lo que lo obligará seguramente a usar las dos manos. Es una soldadura bastante compleja de aplicar y pues ya una habilidad bastante, digamos, desarrollada le permitirá a un soldador hacer soldaduras en 6G con restricción. Entonces esas son las posiciones de soldeo. Recordemos, para las platinas, para las tuberías, filetes, ranuras, 1 para plana, 2 para horizontal, 3 para vertical y 4 para sobrecabezas. En los tubos adicionamos, perdemos la 3 que no existe,
Adicionamos las 5 para cuando el soldador hace combinaciones sobre cabeza vertical y plana, y las 6 para cuando ya el soldador está utilizando las 4 posiciones de soldadura. Muy bien.